Muy bien. Hola, buen día, buenos días. Gracias, Marc, por la invitación y por la presentación. Pues como Marc decía, yo voy a contar un poquito, o bueno, compartir nuestra experiencia de transferir una tecnología originada a partir de muchos años de investigación en centros académicos, en particular, en mi caso, en Estados Unidos, y transferirlo para acercarlo al mercado. En algunos temas, en algún momento podríamos polemizar con Laura, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no tanto. Estoy 100% de acuerdo en el approach bottom-up. Es importante que antes de intentar embarcarse en la aventura de transferir una tecnología hacia el mercado, pues que aprovechemos las posibilidades que hay en el entorno académico de realmente llevar eso a un nivel de validación que justifique que se puede tirar adelante. Por otro lado, como es mi caso concreto, pues no estoy muy de acuerdo en que los científicos implicados en el desarrollo de la tecnología no puedan liderar esos proyectos, pero es verdad que tienen que ser conscientes que se necesitarán toda una serie de cosas mucho más allá de lo que ha sido tu formación tradicional académica, y esas cosas pues a menudo no las puedes tener tú solo, sino que entonces te tienes que rodear de un equipo que traiga pues unos conocimientos de negocio, de negociación, de IP, de tecnología aplicada en el mundo industrial, que es muy distinto en cómo se hace esto en la academia, ¿no? Entonces, pues un poco, a ver cómo paso, así. Vale, pues en algunos slides también uso un concepto que usaba Laura también, ella lo decía de lab to the market, y en algunos slides veréis que uso el concepto from the bench to the market, ¿no? Desde la pollata hacia el mercado, porque es un poco el viaje que nosotros hicimos. Complicado, o si no queremos hablar de complicaciones, pues con la oportunidad adicional que esa transferencia pues se hizo desde una universidad americana en Princeton, donde yo era un investigador, a Barcelona. Antes de entrar un poquito en explicaros pues, la innovación que nosotros hacíamos y cómo vimos la aplicación que esta innovación tenía y su potencial de mercado, y decimos pues, crear una empresa y lo que estamos haciendo ahora a día de hoy de la empresa, sí quería hablar un poquito en la cadena de valor en la que operamos, ¿no? Y en nuestro caso concreto, en el sector salud. Esta es una gráfica que seguro que pues, muchos ya hemos visto en distintos formatos a lo largo de los años, pero el mensaje que es importante es que tenemos que entender que el desarrollo de fármacos o de dispositivos médicos, pero en nuestro caso particular, pues el desarrollo de fármacos es un proceso que lleva muchos años y que es un proceso tremendamente arriesgado y que además necesita una gran cantidad de recursos, entre ellos económicos. El nivel de riesgo pues, se puede valorar por el hecho de que en etapas de discovery, etapas tempranas, pues, se estima pues, que de cada 5.000, 10.000 compuestos que aparecen en esta etapa, pues solo uno acabará siendo un fármaco aprobado. Por lo tanto, esto es un riesgo muy alto, y esto hace que los agentes que operan en este sector se hayan ido especializando en distintas etapas de esta cadena de valor, ¿no? Entonces, típicamente tenemos las empresas farmacéuticas que tradicionalmente pues, quizá ocupaban toda esta cadena de valor, las estamos viendo cada vez más tiradas hacia las fases finales de desarrollo. Son fases donde el riesgo es ya mucho menor porque los compuestos que entran en estas fases son menos y por lo tanto el porcentaje de éxito es más alto, pero los costes de estas fases son elevadísimos, ¿no? Pues, estudios clínicos con centenares de pacientes o tener que montar una estructura comercial y logística para distribuir estos fármacos, pues tiene unos costes muy elevados. En el otro extremo tenemos las fases iniciales de investigación. Estas fases son muy arriesgadas, ¿no? Porque los compuestos que se generan aquí ¿no? Pues son muchísimos y muy pocos de ellos progresarán, pero por otro lado los costes pues, son significativamente menores. Y pues, típicamente, pues, sobre todo en Europa, pues, estas fases suelen estar financiadas básicamente con recursos públicos, ¿no? Es un riesgo muy elevado, pero la sociedad decide pues, contribuir y poder generar estos leads o estos compuestos que posteriormente se pueden desarrollar. Y lo que vemos, bueno, no sé si se dio o... Perdón. Sí, ¿no? Pues he sido yo. Bueno, vemos, o sea, lo he dibujado ahí, ¿no? Pero digamos, hay un gap, un hueco entre lo que se puede hacer en la academia y lo que tiene luego el nivel de madurez suficiente para que las empresas farmacéuticas
o inversores ya más aversos al riesgo puedan asumir. Y este hueco es el que llenan a día de hoy las empresas biotech. Son empresas que están especializadas en operar a estos niveles de riesgo, ¿no? Pueden asumir riesgos elevados para reducir ese riesgo, generar valor al hacerlo y generar compuestos que sean ya aptos para su desarrollo más avanzado, ya sea por empresas farmacéuticas o por las propias biotechs. Estas empresas pues, necesitan un talento, un personal, unos investigadores, unos ejecutivos y también unos inversores que están especializados a operar a ese nivel de riesgo. Tenemos uno aquí que supongo que hablará en la mesa redonda, que obviamente algunas veces tienen este punto agresivo que comentaba Laura también, pero bueno, obviamente ellos están arriesgando cantidades de dinero muy significativas y tiene lógica que esperen un retorno de estas inversiones, ¿no? Entonces, yo quería dibujar un poco esto porque creo, también Laura lo comentaba al principio, ¿no? A veces desde la academia, por un lado, hay esta como precaución contra la industria, ¿no? Por un lado, que la investigación industrial no tiene el pedigrí o la calidad que tiene la investigación académica, con lo cual no estoy para nada de acuerdo, porque la industria es lo que nos permite llevar estos descubrimientos de la academia hacia el mercado y que la sociedad realmente pueda beneficiarse de ellos. Pero creo que también es muy importante que los diferentes agentes entiendan un poquito el papel que juegan los otros agentes, ¿no? A menudo, pues, con las agencias, las oficinas de transferencia de tecnología y las empresas, pues hay rifirrafes que son propios de las negociaciones de este tipo de operaciones, pero es muy importante que no se tenga esta visión a veces desde la academia, ¿no? Es que en la industria me van a robar mi innovación y se van a hacer ellos ricos y yo no, ¿no? Y esto pues no es así y es importante que los distintos agentes pues entiendan el rol que cada uno juega y por lo tanto pues es importante la colaboración entre los distintos agentes del sector que permitan que se lleven estas innovaciones que se desarrollan en los laboratorios académicos y hacer que la sociedad se pueda beneficiar de ellos. Entonces, pasaré a hablaros un poquito de nuestra innovación desde la Pollata y luego pues, cómo nos dimos cuenta del potencial, no hubo la realization, que diríamos en inglés, del potencial de estas invenciones para aplicaciones industriales. Y de hecho nosotros, esto venía de investigación en el grupo en el que yo estaba y que pues así estuvimos no yo, pero el grupo, unos 20 años trabajando en esto. Es una familia de proteínas que se llaman split inteins en inglés o inteínas partidas. También quiero decir que creo que los tres que hemos hablado hasta ahora somos los tres químicos, que no es algo que pase muy a menudo. Espero que nos lo perdonen la audiencia. Pero bueno, las inteínas partidas son unas proteínas que yo a menudo cuando hablo con inversores o con gente en farma, etcétera, lo primero que hago es preguntar si han oído hablar nunca de ellas y en el 95% de los casos pues no habían oído hablar de ellas. Así como los intrones para los biólogos es una cosa que sí que está la gente muy familiarizada, las inteínas, que es una especie de cosa equivalente pero a nivel de proteína, no es el caso. Entonces no voy a entrar en los detalles, básicamente diciendo que son unas proteínas que lo que permiten es enganchar otros trozos de proteína. Hacen una reacción que se llama protein splicing en inglés, que en castellano se podría traducir como unión o empalmado de proteínas, y básicamente pues, cuando tú tienes estas inteínas unidas a otras proteínas, pues las dos inteínas lo que harán es enganchar la proteína. Las inteínas existen en la naturaleza, no se sabe muy bien qué función biológica tienen, solo que en los organismos en los que hay inteínas suelen estar insertadas en genes esenciales, con lo cual evolutivamente son muy difíciles que puedan ser eliminadas una vez están ahí. Y existen, bueno, en todas las formas de vida hay inteínas, desde los virus, arquea, eucaria y bacteria. En eucariotas solo los unicelulares, es decir, nosotros humanos y otros organismos multicelulares no tenemos inteínas. Y nuestra investigación venía desde el ángulo químico, es decir, estamos muy interesados en el mecanismo por el cual químicamente estas proteínas eran capaces de hacer lo que hacían, que es que cortan dos enlaces peptídicos, que son los enlaces que tenemos en las proteínas, y formaban uno nuevo. Es una reacción que bueno, en la naturaleza digamos, no pasa espontáneamente, ¿no? Y pues había un gran interés en entender el porqué de esta reacción. Y pues gran parte de nuestra investigación académica era entender este mecanismo desde el punto de vista estructural, etc. Y en poder
utilizarlo para hacer, pues, nuestro grupo era un grupo de química de proteínas, pues utilizar estas inteínas para hacer química de proteínas, para poder modificar proteínas. Entonces, lo siento que aquí esto... bueno, vosotros lo veis más o menos bien, aquí no se ve muy bien. Básicamente, pues esto nos permitía, a nivel de ciencia básica, utilizar las inteínas para meter modificaciones en cualquier proteína. Podías meter modificaciones posttraduccionales, podías meter aminoácidos no naturales, fluoróforos, lo que quieras, para luego investigar cómo esa proteína funcionaba. Pero obviamente esto también te permitía pensar que podrías meter modificaciones que podrían tener, por ejemplo, aplicaciones terapéuticas. Pues un campo es el campo de los anticuerpos conjugados, de meter anticuerpos con agentes citotóxicos, y las inteínas te permitían hacer esto. Otra cosa que permiten hacer las inteínas es ya más relacionado con su función natural, que es unir dos trozos de proteína. Una aplicación que en ese momento, desde el punto de vista básico, nos interesaba es proteínas que a veces pueden ser tóxicas de producir. Pues tú la puedes partir en dos trozos, de forma que cada trozo no es tóxico, los produces por separado y luego la inteína te permite unirla. Todas estas aplicaciones llegó un momento que pues nos dimos cuenta que el entorno académico ya no era el adecuado para continuar tirar adelante, ¿no? Que ya estamos hablando ya de aplicaciones más industriales, que los recursos que empezaban a ser necesarios pues ya eran más allá de lo que serían propios de un centro de investigación, y por lo tanto decidimos dar el salto, fundar la empresa y empezar el camino hacia el mercado. En el camino hacia el mercado, pues obviamente lo que es muy importante es darse cuenta que no es solo lo interesante que te parece a ti tu invención desde el punto de vista de lo interesante que es para los otros académicos trabajando en inteínas, que éramos 4 gatos, sino qué interés puede tener eso para el público o para el mercado, ¿no? Y en nuestro caso eso llevó un tiempo de reflexión. De hecho, la empresa empezó trabajando en otra área y finalmente decidimos centrarnos en el área de terapia génica. En la terapia génica, como sabéis, la idea básica es que pacientes que tienen determinados genes mutados y por lo tanto tienen una enfermedad, se les da una copia corregida de ese gen, de forma que sus células empiecen a producir ya la proteína correcta y pues, se puedan superar los síntomas de la enfermedad. La forma como estos genes se entregan a día de hoy es utilizando un tipo de virus que se llaman virus adenosociados. Cuando preparamos esta transparencia había 2, a día de hoy hay 5 terapias génicas aprobadas basadas en este mecanismo. Se usa un virus adenosociado que contiene el gen que le quieres entregar al paciente, se entrega esto al paciente y sus células empezarán a producir el gen y la proteína corregida. Una gran limitación que tienen estos vectores virales es que genes que son más grandes de la región codificante, más de 3,4 kilobases, no las puedes entregar. Y entonces esto hace que nosotros estimamos que alrededor de la mitad de todas las enfermedades monogénicas que tú podrías tratar con terapia génica no se pueden tratar debido a esta limitación, ¿no? Entonces aquí encontramos un ejemplo muy claro donde nuestra tecnología realmente podía podía resolver un problema muy concreto, que era el tema este del tamaño de los genes a entregar. Y por lo tanto, hay otras aproximaciones que se están explorando. Es obviamente importante ser consciente de las alternativas que hay en el mercado, ¿no? Más allá de tu tecnología. Tú puedes decir, no, es que yo tengo las mejores inteínas, pero bueno, es que a lo mejor aparte de inteínas hay otras aproximaciones de las cuales cuando llegues al mercado pues vas a tener que competir con ellas. Y bueno, existen alternativas, pero todas ellas tienen limitaciones importantes que nosotros creemos que podemos sobrepasar, ¿no? O corregir con nuestra tecnología. Y bueno, esto es un dibujo básicamente de la idea. La idea es cuando tú tienes un gen que deberías entregar para curar una determinada enfermedad, es demasiado grande, se parte el gen en 2, a cada uno de estos genes se fusionan las regiones codificantes de estas proteínas que hemos comentado, las inteínas, se encapsida todo ello en un vector viral. Entonces, cuando se traten los pacientes, estos vectores virales entregarán el DNA en el núcleo de la célula, transcripción a RNA y traducción a proteína, y entonces a nivel de proteína las inteínas catalizarán la reacción de splicing y formarán la proteína entera funcional que debería corregir el fenotipo. Bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo en la empresa. Al final os contaré un poquito en qué áreas nos hemos centrado, puesto que no estamos desarrollando puramente la tecnología, sino que estamos usándola para desarrollar tratamientos contra algunas enfermedades concretas.
Y, obviamente, uno de los primeros pasos a todo esto, una vez tienes la tecnología con la validación necesaria y tienes una pregunta de mercado que puedes resolver con tu tecnología, es el tema de la transferencia de tecnología. Entonces, en nuestro caso, el primer acuerdo de transferencia, después hemos hecho otros con otras universidades, pero bueno, el principal fue con la Universidad de Princeton, que es de donde venía la tecnología original. Y supongo que después, no sé, en la mesa redonda quizá tocáis algunos temas de estos. En el acuerdo de licencia hay algunos puntos que son críticos. Por un lado, los derechos a la propiedad intelectual, ¿no?, que se ha generado en la universidad, pero que se tiene que transferir a la empresa para que los pueda utilizar. Los términos financieros son, obviamente, a veces son llamativos y en los que se enganchan las negociaciones. Obligaciones que la empresa... Bueno, los derechos de IP, derechos financieros, las obligaciones de diligencia y, obviamente, temas de duración del acuerdo y cómo se cancela. Todo esto es bastante evidente, pero por esto decía que era importante entender el rol que la academia y las empresas juegan en la etapa de desarrollo de valor y qué necesitan las empresas, porque las empresas necesitan la licencia de tecnología, pero también van a necesitar dinero para desarrollar estas tecnologías y, por lo tanto, es importante que la institución académica sea consciente de, por un lado, los derechos que te dan, ¿no?, lo que la empresa pueda hacer con esa tecnología. Típicamente, la institución académica se reserva algunos derechos, pues, para actividades educativas, etc. Estas cláusulas no suelen ser muy polémicas. Sí que los términos financieros suelen ser polémicos, en parte por esto, ¿no? La universidad obviamente quiere ver un retorno potencial a su invención, pero como decía también Laura, es muy importante que sean conscientes de la inversión descomunal que hace falta después de una vez se ha hecho la transferencia, ¿no? En el caso de fármacos o terapéuticos estamos hablando de decenas, centenares de millones de euros que requerirán la participación sucesiva de varios inversores que ellos también van a arriesgar cantidades de dinero muy importantes y obviamente se esperan un retorno de esa inversión. Las obligaciones de diligencia, pues, también son temas a menudo controvertidos, porque la universidad obviamente no quiere que la empresa licencie eso y lo guarde en un cajón, sino que la empresa se tiene que comprometer a que hará un trabajo con ello, pero obviamente la empresa puede ser que quiera anticipar que habrá problemas y, por lo tanto, comprometerte en que, pues, harás un IND filing en el año X. Pues tú puedes poner tu mejor voluntad, pero pueden pasar 1000 cosas que puedan afectar a eso, ¿no? Entonces, las universidades tienen que entender eso, generalmente lo hacen. Y, bueno, finalmente, pues, la duración, ¿no? Cuántos años habrá estos pagos, etcétera, y bajo qué condiciones se puede cancelar el acuerdo. La otra cosa necesaria, como nos estamos repitiendo un poquito los dos, pero bueno, supongo que esto es bueno en el sentido de que no es que haya 1000 recetas para hacerlo, hay que montar un equipo y obviamente hacen falta los recursos, ¿no? En nuestro caso, pues, como he comentado, la tecnología, por un lado, pues, venía de muchos años de investigación y luego, pues, el equipo fundador, pues, lo empezamos a complementar con gente que trajera habilidades complementarias, porque a pesar que en el laboratorio académico típicamente pensamos los investigadores que nos lo tenemos que hacer todos solos y que sabemos de todo, pues la realidad es que no es así. Y, pues, en nuestro caso, pues, a raíz de las series A que levantamos el año pasado, pues pudimos realmente incrementar el equipo, traer a mucha gente experimentada en la industria, en concreto en el campo de la terapia génica, para adelantar nuestros productos. Y obviamente todo esto, pues, para hacerlo es necesario financiación y para este tipo de proyectos, pues una financiación relevante. Las cosas están cambiando en España. Supongo, Laura tiene una visión mucho más profunda, digamos, porque lo ha hecho varias veces, pero bueno, yo también llevo unos añitos y se ha visto unos cambios, ¿no? Y lo podéis ver todos en las noticias, las rondas seed, ¿no?, o de inicio de empresa, que a lo mejor hace, no sé, 5 o 6 años pues eran 500.000, ahora ya son rondas de 3 o 4 millones, las seed y las series A pues ya empiezan a estar en las decenas de millones de euros, que realmente pone a las empresas en una situación de realmente poder intentar hacer esto, que es muy difícil, de traer un nuevo fármaco al mercado, ¿no? Porque a menudo pues las empresas de aquí se encontraban realmente compitiendo con empresas internacionales con muchos menos recursos
y es difícil justificar, ¿no?, que somos mucho más listos que los demás, ¿no?, que nosotros con 500.000 pues podemos hacer lo que otra gente hace con 20 o 30. Pues bueno, gracias a Dios, creo que esto a Dios y a toda la gente implicada, se está solucionando. Y bueno, ya finalmente para acabar, comentaros que nosotros la tecnología pues la estamos aplicando a distintas áreas terapéuticas. El compuesto LEAD que estamos desarrollando, o el que está más avanzado, es un tratamiento para la enfermedad de Stargardt. Es una enfermedad hereditaria de la retina causada por mutaciones en una proteína que se llama ABCA4, que cuando está mutada pues es un transportador, y cuando está mutada provoca que se acumulen ciertos metabolitos tóxicos en la retina que provocan la muerte de fotorreceptores y por lo tanto la pérdida de visión. Entonces, este es el programa que estamos actualmente desarrollando, y básicamente, como hemos comentado, pues se trata de dos vectores virales que codifican esta proteína junto con las sinteínas, de forma que cuando se trate a los pacientes con esta combinación de vectores virales, pues la idea es que se pueda reconstituir la proteína funcional ABCA4 activa en la retina de los pacientes y puedan, por lo tanto, evitar la acumulación de estos productos tóxicos y evitar la pérdida de visión. La tecnología la hemos validado no solo, perdonad que estos colores no se ven muy bien, pero la indicación principal, como he comentado, es una indicación oftalmológica, pero también hemos validado la tecnología en otros tejidos, en el cerebro, en el oído interno y también en algunos otros tejidos que no os puedo comentar. Y básicamente estamos desarrollando un pipeline de varios productos para tratar distintas indicaciones. Y bueno, pues obviamente esto, que nosotros ahora nos podamos dedicar a esto, ha sido gracias a que pues, se transfirió una tecnología que había sido en su momento desarrollada en el entorno académico y que ahora en el formato industrial podemos poner el tipo de recursos y de estrategias que nos permitan llevar esos descubrimientos iniciales a los pacientes, que son a quien en definitiva pues, queremos poder ayudar con nuestros tratamientos. Y esto es todo.